días. Bueno, hoy vamos a hablar sobre 3 temas. El primero es sobre el empleo, particularmente las ferias del empleo, el portal del empleo, ¿cómo le llamas? El portal del empleo que tiene Secretaría del Trabajo. Recuerden que en el Plan México uno de los puntos que planteamos fue al menos 100,000 empleos adicionales a los que ha generado el portal del empleo y las ferias del empleo. Entonces Marat nos va a platicar hoy cómo va el empleo en el país primero y después estas acciones, cómo vamos a desarrollarlas, el vínculo entre la empresa privada y la Secretaría del Trabajo para generar estas oportunidades de empleo y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Después Laura Velázquez nos va a platicar sobre el simulacro, el primer simulacro nacional de 2025, que ya es el martes. Nos va a decir todo sobre el simulacro y finalmente al cierre de la conferencia Suave Patria. Entonces empezamos con Marat, luego Laura y después contestamos sus preguntas. Adelante, Marat. Muy buenos días a todas y todos. Si nos ayudan con la presentación, por favor. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta. El buen momento del empleo en México se enmarca en el contexto del avance histórico de los derechos de las personas trabajadoras en nuestro país. La política laboral implementada por los gobiernos de la transformación ha significado una mejora muy importante en la calidad de vida de las y los trabajadores en México, en el aumento de sus ingresos, en la disminución de la pobreza y el reconocimiento de cada vez más derechos. Jóvenes construyendo el futuro, tenemos también una tasa mínima histórica del desempleo en el país, salario promedio registrado de cerca de 18,800 pesos, recuperación del salario mínimo, justicia laboral pronta a través de la conciliación, plataformas digitales, eliminación de la subcontratación, reparto de utilidades, libertad y democracia sindical, vacaciones dignas, en fin, una serie de avances que se ha tenido en los últimos años de lo que podríamos así llamar una primavera de los derechos laborales. Siguiente, por favor. A reserva del impacto temporal en la pandemia en el empleo, la tendencia de creación y registro de empleo formal en México ha sido a la alza desde el año de diciembre de 2018, contando al momento con 22.4 millones de empleos formales con un salario promedio de 18,800 pesos, como ya mencionaba, siendo además el mes de noviembre del año 2024 el mes con más empleos registrados en la historia del cual se lleva registro. Esto fue 22,643,000 puestos de trabajo. Esto ha sido posible gracias a la propuesta económica del humanismo mexicano, que además, como lo ha destacado nuestra presidenta, se ha establecido una dimensión muy clara de prosperidad, pero prosperidad compartida, en el cual el crecimiento económico va de la mano del desarrollo y del bienestar para todas y para todos. En lo correspondiente a las estrategias desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social implementados para coadyuvar en la colocación de personas buscadoras de empleo, contamos con el Servicio Nacional de Empleo, a través del cual se asesora, se orienta de manera gratuita a todas las personas que están buscando trabajo, así como las empresas que están buscando talento para cubrir sus vacantes. Ello se realiza a través de 3 principales herramientas. La primera es a través de la atención personalizada en las 167 oficinas que están dispersas en todo el territorio nacional, donde servidoras y servidores públicos, los consejeros laborales, atienden de manera directa al público interesado. Por otro lado, contamos también con las ferias de empleo, que además, por instrucciones de nuestra presidenta, vamos a reforzar y vamos a ampliar en atención al Plan México. Y por último, de manera virtual a través del portal del empleo, que como pueden ustedes ver aquí es www.empleo.gov.mx, que facilita el acceso desde cualquier parte del país. Ahora, si me permiten, los invito a que veamos un video en donde se hace pues una síntesis de los servicios, esto a través del portal del empleo. Adelante, por favor. Te damos la bienvenida al Portal del Empleo,
Con esta herramienta gratuita, te ayudamos a encontrar un trabajo de forma fácil, ágil y segura. Solo tienes que ingresar a www.empleo.gov.mx, dar clic en el botón de Regístrate y seleccionar la opción Busco empleo. Para crear tu cuenta, solo necesitarás un correo electrónico. El portal del empleo te guiará para concluir el registro de tu currículum en 7 sencillos pasos. Te recomendamos tener a la mano tu CURP, un teléfono de contacto, así como los datos de tu trayectoria académica y profesional. Al finalizar el registro, el portal del empleo te mostrará vacantes acordes al perfil y habilidades que capturaste. A partir de este momento, podrás iniciar la búsqueda de empleo según tus intereses y aplicar algunos filtros como ocupación, entidad, municipio, colonia, tipo de empleo y salario para identificar la mejor opción y postularte a él. Si tienes dudas, visítanos en cualquiera de nuestras 167 oficinas en el país o comunícate al 800-841-2020. Todos nuestros servicios son gratuitos. Muy bien, muchas gracias. Y también es importante señalar que las oficinas de Servicio Nacional de Empleo, así como la realización de las ferias, se hace de manera estrecha en colaboración con los estados, con los gobiernos estatales, a quienes agradecemos siempre su coordinación y colaboración. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí compartirles algunos de los logros del Servicio Nacional del Empleo. Desde diciembre del 2018 a la fecha, a través del SNE, se han colocado 2.4 millones de personas, de las cuales 162,000 corresponden a los primeros 6 meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y dentro de los compromisos establecidos en el Plan México, en el marco de estas acciones, decirles que nuestra presidenta nos ha pedido que aumentemos y reforcemos los esfuerzos alrededor de las ferias nacionales de empleo, con lo cual vamos a aumentar una jornada más de estas ferias que se hacen en todo el país, contemplando una adicional, esto para desarrollarse en el mes de junio, y vamos a tener una jornada de coordinación simultánea en todo el territorio nacional hacia el día 9 de junio, en donde van a estar instalados pues prácticamente en todas las entidades federativas ferias para poder con ello atender a los buscadores de trabajo. Asimismo, se realizarán en todo el resto del año 400 eventos de ferias en el marco de estas ferias nacionales y otras estatales y regionales. Se buscará con ello también captar 100,000 vacantes adicionales de las que ya se tienen registro, esto en coordinación con el sector empresarial, para ponerlas a disposición de las buscadoras y buscadores de empleo, apoyando de manera particular a aquellos grupos que históricamente enfrentan las mayores barreras al momento de postular o estar buscando un trabajo, como son las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidad, entre otros. De igual manera, se continúa avanzando en la incorporación de Jóvenes Construyendo Futuro en actividades económicas en diversas empresas, en centros de trabajo, los cuales los capacitan, los desarrollan en habilidades y experiencia que fortalecen con ellos sus posibilidades de incorporarse a un empleo. Y compartirles en la siguiente cuáles son, en tanto que logramos la feria, digamos, o la jornada, la gran jornada hacia junio, cuáles serían las siguientes actividades que tendríamos de ferias ya programadas para el mes de mayo, y decirles que, bueno, pues aquí está desplegado el calendario en donde vamos a tener en Sonora, en Chiapas, en Tabasco, en Nuevo León, en Baja California, en el Estado de México, en Puebla, en Guanajuato, en Morelos, en Coahuila, en Guanajuato, en Jalisco, en Aguascalientes, en Colima, en fin, pues en todas las entidades federativas prácticamente vamos a estar desarrollando ferias a lo largo del mes de mayo, en tanto que vamos a hacer pues esta gran jornada hacia el mes de junio. Muchísimas gracias en este despliegue para que pueda ser de claridad para todas y para todos. Siguiente, por favor. En ese sentido, pues bueno, extendemos la invitación a todas las empresas, a los negocios, a las cámaras, asociaciones empresariales para que se sumen y se puedan registrar esto en el Servicio Nacional de Empleo, que puedan poner ahí a disposición sus vacantes. Aquí les dejamos los enlaces, que es el correo electrónico, el número telefónico que se muestra en la pantalla, para que todo aquel que esté interesado en participar, en conseguir un trabajo o también en alguna empresa que necesite apoyo para poder encontrar el perfil que requieren para ocupar sus vacantes, pues lo puedan hacer a través de esta herramienta. Y siguiente, por favor.
Ahora, en lo que respecta al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, como también mencioné, es otra de las herramientas importantes en materia de empleo para poder ayudar a la juventud. Este programa está enfocado en atender a jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian y no trabajan, procurando su incorporación en unidades económicas que lo reciben en un periodo de hasta por 12 meses, en donde los van a capacitar, van a proporcionarles conocimientos, el desarrollo de habilidades y aptitudes que faciliten su incorporación en el empleo. Al momento, desde principios del año 2019 que empezó su operación, este programa han participado más de 3 millones de jóvenes, los cuales se han capacitado en más de 600,000 centros de trabajo, con una inversión sin precedentes en la juventud en nuestro país de más de 137,000 millones de pesos. Esto es muy importante destacarlo aquí porque esto pues dista mucho de lo que pasó en el periodo neoliberal, en donde pues según los registros que se tienen pues fueron una inversión de solamente 7,000 millones de pesos durante 30 años prácticamente en la juventud. Aquí pues estamos en 7 años de gobiernos de transformación y van 137,000 millones de pesos invertidos en las y los jóvenes. También destacar que de las y los jóvenes que participan, 7 de cada 10 se encuentran un empleo u ocupación productiva después de su participación en el programa. Siguiente, por favor. Y mientras las y los jóvenes se encuentran en capacitación, pues reiterar que el Gobierno de México les otorga de manera directa y sin intermediarios, a través de su tarjeta del Banco del Bienestar, un apoyo económico mensual equivalente a un salario mínimo general vigente. Esto para el año 2025 es 8,480 pesos, además de la cobertura del seguro médico del IMSS por caso de accidentes en el centro de trabajo, enfermedades, incluso maternidad. En el 2025 se tiene contemplada una inversión de cerca de 24,000 millones de pesos y una meta de participación de 450,000 jóvenes, como nos lo ha instruido nuestra presidenta, esto también en el marco de la estrategia del Plan México para poder coadyuvar a la incorporación de estos jóvenes al empleo. Y bueno, pues también compartir que desde el pasado 1 de abril, Jóvenes Construyendo el Futuro se convirtió ya en un derecho constitucional al quedar establecido en el artículo 123 sobre el derecho al trabajo. Esto es una reforma histórica a la Constitución que garantiza que nunca más se excluya a las y los jóvenes de México, asegurando su capacitación laboral para que puedan ejercer plenamente su derecho al trabajo. Y bueno, pues darles también fechas relevantes, compartirles que el próximo pago se va a realizar el día 28 de abril. De igual manera, las y los jóvenes que se vincularon en este mes de abril iniciarán capacitación el próximo 6 de mayo, significando con ello 80,000 nuevas y nuevos jóvenes participando. Asimismo, informarles que el próximo periodo de apertura será el próximo 2 de junio. Y bien, esto también, en la siguiente, por favor. Darles una actualización de plataformas digitales. Como recordarán, pues esta es una reforma que nuestra presidenta estableció como uno de los compromisos de gobierno para poder con ello darles protección de seguridad social a pues cientos de miles de trabajadores que se desarrollan en actividades en estas plataformas digitales. Esta fue publicada el día 24 de diciembre del año pasado. Recordar que esta reforma pues justamente busca garantizar el cumplimiento de los derechos laborales para este sector y proporcionar seguridad social para quienes trabajan en estas plataformas digitales. Se reconoce con ello la subordinación laboral y el acceso a todas las personas y a todas sus prestaciones de ley para aquellos trabajadores que tengan ingresos equivalentes al de un salario mínimo mensual de la Ciudad de México. Quienes no alcancen ese ingreso contarán con un seguro contra accidentes de trabajo por parte del IMSS. Del mismo modo, se contará con transparencia en el algoritmo y un mecanismo de atención a quejas atendidos por personas. Anteriormente se hacía solamente a través de pues, la plataforma y de solución de cuestionarios, digamos, con famosos robots, pero ahora lo que estamos buscando es que haya una atención personalizada. ¿Dónde nos encontramos actualmente en esta reforma con los pasos que fueron establecidos dentro de su propio cumplimiento? Pues primero, en la emisión de las reglas generales
generales que por parte del IMSS se tiene que hacer para el aseguramiento de trabajadores de plataformas digitales, y por la otra, en la Secretaría de Trabajo, en el establecimiento de las disposiciones generales para calcular el ingreso neto de las y los trabajadores. Nos hemos reunido tanto con las principales empresas como también con los representantes de las y los trabajadores con el objetivo de seguir avanzando con esta implementación, y bueno, pues decirles que ambos lineamientos deberán ser publicados dentro de los 5 días siguientes a la entrada en vigor de este decreto. Actualmente también el Infonavit y el Infonacot están preparando los productos financieros de acceso a la vivienda adaptados a los trabajadores de plataformas digitales, y también, como lo mencionamos anteriormente, el SAT ha determinado que se mantendrá la misma carga fiscal que actualmente aplica para las y los trabajadores de plataformas digitales, garantizando así su continuidad y certeza a las empresas y también a las y los trabajadores. Con esta reforma estamos esperando que hasta 272,000 personas vean reconocidos así sus derechos y con ello tener la cobertura de seguridad social, como así se comprometió nuestra presidenta. Y a continuación, pues simplemente doy referencia de los principales hitos de la implementación en la reforma. Como ya lo mencioné, el día 24 de diciembre del año 2024 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma. Entrará en vigor el próximo 22 de junio y después se publicarán los lineamientos anteriormente referidos a partir del día 27 de junio, y al día siguiente de su publicación se dará inicio al piloto obligatorio que culminará en diciembre de 2025. Con ello, Presidenta, seguimos avanzando en la agenda laboral en el segundo piso de la transformación. Es cuanto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Con su permiso, muy buen día para todos y para todas. Me complace informarles a todos y a todas que el próximo martes 29 de abril del presente año a las 11:30 de la mañana se llevará a cabo el primer simulacro nacional en todo el país. Este simulacro representa, la que sigue por favor, representa uno de los ejercicios más importantes que realiza el Gobierno y el pueblo de México en coordinación y a favor de la prevención. Este ejercicio, repito, es el más participativo y en donde tenemos involucradas mayores responsabilidades como ciudadanos y como Gobierno. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los objetivos de este simulacro y cada uno de los que hemos realizado y de los que realizaremos en el resto del año? Es efectivamente fortalecer todas nuestras capacidades de respuesta y de preparación, tanto el Gobierno como el pueblo de México. Es muy importante que estemos preparados para una eventual emergencia e ir identificando en todo nuestro entorno de trabajo o de vivienda cuáles son los riesgos y cómo podemos nosotros salvaguardar a la familia y a todos nuestros seres queridos. Los participantes, repito, es muy importante porque participamos todos y todas sin excepción. El Gobierno, el Estado de México, el Gobierno de México, la Federación, los gobiernos de los estados, la Ciudad de México, los gobiernos municipales, el sector social, el sector privado y, por supuesto, todas las familias de nuestro amado país. En la que sigue, por favor, hemos trabajado una hipótesis para este simulacro que es sobre un sismo de magnitud de 8.1 que estaría como epicentro. Repito, es un simulacro, es una hipótesis, el epicentro en el Golfo de Tehuantepec. Evidentemente que en esta hipótesis se ha estudiado y trabajado cuáles serían los estados en donde podría haber una mayor repercusión. En la que sigue, por favor, la Secretaría de Marina
también va a realizar de manera simultánea el próximo martes a las 11:30 de la mañana un ejercicio de alerta para tsunami en el Océano Pacífico. Esto es con la finalidad de examinar todos los procedimientos y los protocolos de respuesta para una posible llegada de un tsunami. La que sigue, por favor. En el marco de este simulacro nacional, es muy importante que todos estemos alerta, porque se activará el alertamiento sísmico en 12 entidades federativas, con una capacidad de ser transmitido a través de 14,491 altavoces, asimismo en la radio y la televisión. En la que sigue, por favor, podemos identificar que en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Guerrero, en Morelos, Puebla, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Tlaxcala y Chiapas será este alertamiento. Asimismo, ese día a las 11:30 de la mañana se realizará la segunda prueba por el alertamiento a través de la telefonía celular. Hay que recordar que la primera se realizó el año pasado, el 19 de septiembre, y este será la segunda prueba que realizaremos en la Ciudad de México y en las zonas aledañas a la Ciudad de México. Este es un simulacro, esto es lo que va a aparecer en nuestros celulares para las personas que nos encontremos en la Ciudad de México, además con un sonido que tendremos que ir identificando poco a poco. Es muy importante mencionarles a ustedes, la que sigue, por favor, si son tan amables, toda la convocatoria para este simulacro, estamos cumpliendo el mes, empezamos el 20 de marzo, e informo a ustedes y a usted también, Presidenta, que hemos tenido un registro verdaderamente importante para participar. Se abre un registro, todavía pueden registrarse, lo pueden hacer todavía hasta el lunes 28 a las 12 de la noche. Se abre un registro a través de esta página que es www.preparados.gov.mx/ Primer Simulacro Nacional 2025, y ahí se registran todas las familias o los trabajadores que quieren registrar su inmueble. Hay un número récord ya de participantes registrados hasta el momento. Inmuebles, más de 89,000 inmuebles ya registrados, más de 7 millones de personas, esto es en los 32 entidades federativas, en más de 1,806 municipios. Ya para concluir, quisiera mencionar la que sigue, por favor, si son tan amables, que en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones se ha fortalecido el alertamiento vía celular. Se han realizado más de 10 pruebas sordas, son ejercicios que se han realizado con todas las empresas concesionarias que van a participar, es decir, con Altán Redes, con Telefónica, Telcel y además AT&T. Estas pruebas han sido exitosas, lo que nos indica que se enviará un mensaje de alertamiento en la Ciudad de México y en la zona aledaña. México sería el segundo país de América, además de Chile, en contar con un sistema centralizado de alertamiento a nivel nacional. Se estima que este mensaje escrito y sonoro llegará aproximadamente a 5 millones de teléfonos celulares. Para concluir, después de este simulacro nacional a las 11:30 de la mañana, el próximo martes 29 de abril, también va a sesionar el Comité Nacional de Emergencias. Este comité es encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el maestro Omar García Harfuch,
y además participa todo el gabinete legal y ampliado, así como la presencia virtual de las y los 32 gobernadores y gobernadoras. El ejercicio del simulacro es muy importante. El instalar el Comité Nacional de Emergencias nos pone el alerta a todo el gobierno federal. Ahí se da a conocer cuáles son los protocolos de actuación ante el impacto de un fenómeno y, lo más importante, el despliegue de las fuerzas de tarea operativa en el territorio y las acciones de respuesta inmediata para salvaguardar la vida de la población. La protección civil es la tarea que nos une y en México trabajamos durante todo el año de la mano con cada uno de los gobernadores y gobernadoras y la jefa de gobierno para identificar los riesgos y para prevenir conjuntamente con la población cualquier riesgo que exista. Si nos lo permite, Presidenta, es un video de 30 segundos que estará pasando a partir del día de hoy para convocar a la población a esta convocatoria tan importante. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. El martes 29 de abril participa en el primer Simulacro Nacional 2025. Este ejercicio nos permite saber qué hacer ante una emergencia. La alerta sísmica sonará en 11 entidades del país. Solo en la Ciudad de México y zona conurbada podrías recibir un mensaje de texto en tu celular avisándote del simulacro. Participa. Protección Civil, la tarea que nos une. Muy bien, pues esta es la información.